Pero yo les decía antes de la pausa, queremos proponer un tema a esta hora de la mañana en CNN Chile y tiene que ver con nuestros niños y niñas, con la educación parvularia, tan importante para definir la vida de los niños y niñas, sobre todo a temprana edad. Estamos en contacto con Claudia Lagos, subsecretaria de Educación Parvularia, que nos acompaña amablemente en CNN AM. ¿Cómo ha estado, subsecretaria? Vamos a hablar de la Agenda Sala Cuna para Chile, este proyecto de modernización precisamente de la educación parvularia. ¿Cómo ha estado? Bienvenida, muy buenos días. Hola, muy buenos días, José Miguel, un gusto saludarte. Igualmente, subsecretaria, ¿qué incluye esta agenda? ¿Cuáles son los principales desafíos en torno a la educación parvularia? Bueno, tenemos bastantes desafíos, algunos se arrastran hace mucho tiempo y por eso que era importante que de alguna manera nos hiciéramos cargo como sistema educativo de poder abordarlo. La Agenda Sala Cuna para Chile consta principalmente de dos dimensiones. Una es este proyecto de ley de modernización que afortunadamente ya no es un proyecto, ayer fue aprobado una vez más por una unanimidad en esta oportunidad por la Sala del Senado. El día anterior había sido aprobado también de manera unánime por la Cámara de Diputados. Y es un proyecto que lo que pretende es dotar al sistema de herramientas para poder funcionar de mejor manera. El sistema de educación parvularia es un sistema altamente heterogéneo, muy diverso. Tiene, por ejemplo, en la oferta pública dos grandes sostenedores, que es Junji y Fundación Integra, claro. Pero también tiene una provisión del servicio que son los jardines vía transferencia de fondos. Todos esos jardines requieren un manejo de la información articulada que de alguna manera esté centralizada y que permita tomar mejores decisiones en elementos tan fundamentales como, por ejemplo, las matrículas. Nosotros nos encontramos cuando asumimos con que los jardines contaban con una duplicidad. Pero para que no se nos quede nada en el tintero, usted hablaba en el fondo cómo funciona el sistema de la educación parvularia en nuestro país. ¿A través de qué mecanismos se traspasan los fondos a esos jardines que usted hacía referencia? Los jardines se traspasan son fondos públicos. Sí, claro. En el caso de la Junji es parte de la oferta estatal directamente. Es decir, de un tercer grupo. Sí, están también los jardines de Fundación Integra, como le decía, que son jardines que es una fundación, son, digamos, de dependencia privada, pero que implementan políticas públicas educativas con recursos públicos. Entonces tienen una estructura más o menos híbrida. Y en el caso de los jardines vía transferencia de fondos, son recursos que se transfieren a sostenedores. En este caso, principalmente son municipios o corporaciones educativas que reciben esos recursos y finalmente los administran. Entonces hay un paso intermedio. Esos jardines hoy día son muy importantes porque son los jardines que se están siendo traspasados a los servicios locales de educación pública. A los SLEP, claro. Entonces, por eso... Claro, entonces en el fondo esa diversidad de formas de funcionar es lo que genera también distintas formas de organización y de estructura. Este proyecto de ley... Sí, también para que lo podamos ir profundizando y entender a cabalidad todo lo que usted nos relata. ¿En qué consiste la figura del reconocimiento oficial y cómo evitamos que en todo este proceso, con todos los actores que están involucrados, no se llegue a una doble matrícula, que es algo de lo que también se ha conversado? Claro, lo que pasa es que son dos cosas distintas. El reconocimiento oficial, que es uno de los temas que resuelve este proyecto, porque da una prórroga para que todos los jardines puedan efectivamente obtenerlo, desarrollar todo el proceso para obtenerlo. Es un estándar de calidad que es muy importante porque fija los parámetros en términos jurídicos, en términos de lo técnico-pedagógico y en términos de infraestructura, de cómo deben funcionar los jardines infantiles. Entonces, es un requisito para recibir aportes del Estado. Eso, lo que hace este proyecto es dar un plazo de tiempo razonable que permita a toda la oferta pública poder avanzar en ese propósito que es tan importante. Eso supone que además va a haber un plan, un programa donde la subsecretaría va a orientar, vamos a decir, al sistema para que puedan ir avanzando en ese reconocimiento oficial. Y nuestro propósito es justamente poder avanzar principalmente con aquellos jardines que hoy día tienen menos recursos y que están de alguna manera más desprotegidos, que son justamente estos jardines vía transferencia de fondos, por lo que Claro.
Sí, Y lo perfecto. otro que usted menciona, muy importante, es el tema de la duplicidad de matrícula, porque lo que nosotros vemos es que en el sistema, dado que los sistemas no funcionan de manera articulada, es decir, la gente se matricula, por ejemplo, en un jardín Ujú. Junji, después se matricula en uno Integra, etcétera, hay veces que los niños están muchas veces replicados en el sistema. Y eso tiene una consecuencia muy nociva, y es que los cupos quedan tomados y es difícil que se disponibilicen entonces para las familias. Cuando nosotros hacemos este ordenamiento, que es lo que nos va a permitir esta ley, vamos a poder, primero cuando un niño se matricula, sacarlo inmediatamente de todas las otras posibles matrículas que tenga y liberar cupos. ¿Cuántos se Y eso pueden es llegar bien a liberar? importante porque bueno, es una muy buena pregunta. En el ejercicio que hicimos incluso antes del proyecto de ley, un poco avanzando en esta orientación, el primer año logramos ordenar este sistema y Ujú. liberar cerca de 10.000 cupos. Ah, qué bien. Entonces, sin tener todavía toda la información. Si usted se lo piensa, 10.000 cupos corresponden cerca de 100 jardines infantiles. Si uno piensa que un jardín más o menos puede tener entre 100 y 120 niños. Entonces no es un tema menor, porque también nos va a permitir ordenar el sistema y tomar muchas mejores decisiones de política pública. Claro que Con sí. esos cupos liberados vamos a saber dónde necesitamos efectivamente aumentar la cobertura. Subsecretaria, ¿cómo responde a ciertos comentarios que muchas veces surgen cuando se habla de la educación parvularia, de personas que dicen que, por ejemplo, niños y niñas que pertenecen a la población migrante han ocupado cupos en desmedro de población chilena? ¿Cómo responden ante ello? Porque obviamente todos los niños y niñas merecen educación, independiente de la condición, pero surgen de tanto en tanto este tipo de comentarios. Así es. Y es muy positivo que usted nos permita aclararlo, que lo hacemos cada vez que podemos. ¿Ah? La verdad es que en primera instancia el porcentaje de niños migrantes que son parte del sistema público es muy residual. Nosotros llevamos un análisis y un seguimiento permanente de esa información, y la verdad es que los niños que están hoy día en el sistema público, que son que no son chilenos, vamos a decir, no son más del 5%. Eso es algo muy menor, es entre el 3 y el 5%. Lo hemos corroborado además también en el marco de las postulaciones. Este año tuvimos particular precaución de poder tener esa información para poder responder justamente a esta inquietud, y la verdad es que no habían postulado más de un 3% de niños de esta condición migrante. Lo que usted señala además muy importante, porque Chile es un país que ha adscrito a lo largo del tiempo a una Así es. perspectiva social y de justicia, que resguarda los derechos de los niños y niñas, no solo con nuestras leyes y nuestra forma de funcionar como sociedad, sino también desde tratados y desde normativas internacionales. Por lo tanto, el tema de que los niños tengan derechos sin importar su condición es una tradición, vamos a decir ya, de nuestro país. Sin perjuicio de eso, la información que se señala es muy inexacta, porque además en los procesos de postulación, el ser migrante no es una condición directa para uno obtener un cupo. Es decir, hay distintos procesos, y por supuesto que la orientación siempre es atender a la población más desfavorecida y más vulnerable. Ok, Entonces, se entiende el punto. efectivamente, en ese contexto, Mm. hay algunos niños que son migrantes, pero la verdad es que no es determinante ese número, ni en ningún caso uno podría decir que le quitan cupos a otros niños. Bueno, importante aclaración de la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos, con la que hemos estado conversando durante esta mañana sobre la Agenda Salacuna para Chile. Usted nos hablaba de cómo se busca evitar la doble matrícula para erradicar falencias del sistema que sí se producían anteriormente, y la gran cantidad de cupos que se van a liberar y que ya han comenzado a liberarse luego de ello. Nos hablaba del reconocimiento oficial, de cómo funciona el sistema. Antes de finalizar, tengo dos puntos que quisiera tratar con usted, subsecretaria. Uno tiene que ver del Fondo Salacuna para Chile. Yo sé que también hay otras carteras, como por ejemplo el Ministerio del Trabajo, que están involucrados en aquello, pero quisiera preguntarle de dónde sale esa plata y si usted cree que podría llegar a generar precarización laboral, pensando particularmente en lo que le correspondería a los empleadores. Bueno, la verdad es que el Salacuna para Chile es un proyecto que, como usted muy bien señala, su origen, su sustrato es el Ministerio del Trabajo. Ujú. Sin perjuicio de eso, y que además es un tema que se ha venido conversando a lo largo del tiempo. Sin perjuicio de eso, nosotros como gobierno hemos establecido que, a la luz de los actuales desafíos de la sociedad, el tema de que los niños asistan a la Salacuna es un tema mucho más complejo y que debe ser abordado de manera multisectorial.
En ese sentido, lo que incorpora este nuevo proyecto es efectivamente un componente educativo y eso es muy relevante porque eso no existía. Antes esto se entendía como que la sala cuna era un espacio para que los niños fueran cuidados, su calidad no tenía ni una relevancia y en realidad no había una consideración respecto de la importancia de los niños y niñas. Nosotros incorporamos esta dimensión educativa que considera varios elementos. Primero, elimina lo que tenía anteriormente, que era un registro de cuidadoras que eventualmente podían ser responsables del cuidado de los niños. Se establece que los niños tienen que asistir a proyectos y a espacios una sala cuna, educativos. Por ejemplo, claro. Exactamente, se contempla la perspectiva de la coparentalidad, es decir, que a lo largo del tiempo y a medida que se vaya implementando, efectivamente este sea un beneficio social. Para toda la familia, en el fondo. Sí, entonces, lamentablemente, en realidad... termine la idea, porque lamentablemente estamos en el tiempo, pero por favor, termine la idea. Sí, solo reforzar que este es un proyecto que hoy día está siendo abordado de esta manera intersectorial y que tiene justamente la precaución de que sea una oportunidad para que las mujeres puedan insertarse a la vida laboral con condiciones dignas y las necesarias y también resguardar el bienestar y la educación de los niños y niñas. Subsecretaria, en 10 segundos porque no tengo más tiempo, ¿todo ok con los funcionarios de Junji que denunciaron durante los últimos días abandono institucional y precariedad en jardines infantiles? Sí, la verdad es que con Junji y con sus trabajadores tenemos permanentemente una relación, al igual que con todas las organizaciones del sector, y efectivamente logramos avanzar en un acuerdo donde pudimos escuchar y dar respuesta a los requerimientos que ellas planteaban, precisar otro y seguir sobre todo en una perspectiva de poder avanzar de manera colaborativa en las necesidades y los desafíos que tiene nuestro nivel. Esa es una disposición que siempre hemos tenido y que también las organizaciones reconocen, por lo tanto, este conflicto en particular lo damos por superado, los jardines están funcionando y seguimos trabajando juntos. Perfecto, ahí la respuesta de la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos, quien amablemente ha conversado esta mañana con CNN Chile. Le agradezco la conexión, que tenga un buen día miércoles, subsecretaria. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Que esté muy bien, gracias. 10 años. Una década de compromiso con una educación parvularia de calidad. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.